Buenas noches, sean todos bienvenidos. En nombre del señor rector de la Universidad San Martín de Porres, el doctor Raúl Bao García, y de las autoridades de esta casa de estudios, les brindo un cordial saludo y les agradezco por su participación en la charla oftalmológica Actualización en Queratocono. Este evento contará con la participación de 3 médicos especializados en el tratamiento y diagnóstico del queratocono. Contaremos con la participación del doctor Luis Antonio del Brito de Brasil, la doctora Rosa María Tarazona y como moderador estará el doctor Edmar Uribe. Terminadas las ponencias, los participantes podrán intervenir formulando sus preguntas a nuestros renombrados expositores. A continuación, conozcamos la trayectoria de nuestros expositores. El doctor Luis Antonio de Brito Martins, de nacionalidad brasileño, es cirujano oftalmólogo de la Facultad de Ciencias Médicas de Santos, Brasil. Fellowship de córnea, Banco de Ojos, Sorocaba, São Paulo, Brasil. Director médico del Banco de Ojos, Santa Casa de São Paulo. Y jefe de la unidad de córnea de la Facultad de Medicina del ABC y del Grupo Olhos. La doctora Rosa María Tarazona Chávez, de nacionalidad peruana, es médico cirujano de la Universidad de San Martín de Porres, cirujano oftalmólogo de la Universidad San Martín de Porres, cuenta con una alta especialización en córnea y segmento anterior en Sao Paulo, Brasil. Actualmente es cirujana oftalmóloga adjunta del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. El doctor Edmar Uribe Vadillo, de nacionalidad peruana, es médico cirujano de la Universidad San Martín de Porres, cirujano oftalmólogo de la Universidad de San Martín de Porres, cuenta con una alta especialización en córnea, catarata y cirugía refractiva, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Foscal, Colombia. Alta especialización en inflamación ocular y ovitis, Universidad Oviedo, España. Actualmente forma parte del staff en Clínica Delgado. Algunas recomendaciones previas para el desarrollo exitoso de nuestro evento. Recordemos que al finalizar la exposición pueden desarrollar sus preguntas a través de nuestro chat de la plataforma Zoom y les recomendamos también pues a nuestros participantes contar con una buena conexión a internet para evitar interferencias en la comunicación y usar audífonos para una mejor audición del evento. Le damos la bienvenida al doctor Edmar Uribe, quien desarrollará la moderación de este banco evento. Adelante, doctor. Hola Silvia, bueno, muchas gracias con todos. Realmente para mí es un tremendo gusto poder estar aquí junto a ustedes en esta noche. En primer lugar, saludar a la doctora Tarazona, que gentilmente pues ha aceptado también estar con nosotros el día de hoy, y al doctor Brito, que pues doble felicitación y doble agradecimiento porque sé que en Brasil hay 2 horas más, así que estamos bastante tarde por allá. Así que doctor, muchísimas gracias por darnos un poco de su tiempo. Bien, continuando con las charlas oftalmológicas de la universidad, que ya tenemos algún tiempo realizándolas, en esta oportunidad con ayuda de la unidad virtual de la Universidad San Martín, a la cual agradezco mucho el habernos colaborado en esta vez y vamos a seguir contando con su apoyo para hacerlo cada vez mejor, que es la finalidad. Entonces yo creo que sin mayor preámbulo, vamos a empezar con las charlas. Doctora Tarazona, creería que vamos a empezar con usted, ¿cierto? Vamos a hablar Sí, acerca de la utilidad del mapa epitelial, que es algo que está bastante usándose últimamente. Es una tecnología, digamos, que está cada vez teniendo mayor importancia para la detección y también para el manejo de la progresión o entendimiento de la progresión del queratocono, así que también como algunos tips o algunos manejos iniciales para el descubrimiento, digamos, precoz del queratocono. Listo, doctora. Cuando usted quiera podemos empezar. gracias. Bueno, primero, buenas noches con todos. Agradecer sobre todo a la Universidad San Martín de Porres por este evento y invitarme a participar. Agradecer personalmente a Luis, que es un gran amigo y que ha accedido a acompañarnos esta noche. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Rosa. Muy obrigado pela invitación. Estoy muy honrado de estar con usted aquí. Agradecida a Gracias. ti. Gracias. Bueno, esta noche vamos a hablar de actividades en queratocono, como mencionó el doctor Uribe. Voy a empezar hablando de un tema que es la detección precoz. Voy a compartir pantalla.
¿No le deja, doctora? ¿Ahora se ve? No. No, aún no lo visualizamos, doctora. A ver, un momento. No, listo. Yo lo visualizo, pero no sale aquí. ¿Ahora se ve? Aún no la No. visualizamos, doctora. Recordemos que Muy bien. tenemos que descargarla. En la parte inferior, la opción de compartir pantalla, Sí, seleccionamos y lo proyectamos. un Yo minuto. le indico cuando lo visualicemos. Gracias. Si quiere, probamos tal vez con lo del doctor Brito, de repente mientras solucionamos el tema suyo, doctora. Ahora, disculpe, lo que pasa es que tendría que volver a ingresar. ¿Puedo volver a ingresar? Yo Por creería que el sí. mismo enlace. Ya. Ok, voy a salir, ¿ya? ¿Quer que comece? Sí, doctor, si quiere podemos ir empezando con la suya. Si usted sí le deja compartir la pantalla. Sí. Listo. Tratemos. A ver. Está em mi aula? Está aí a ver? Lo visualizamos, doctora. Adelante. Perfecto, estamos viendo todo. Muchísimas gracias, Ok. Luis. Quero agradecer a invitação. Como meu espanhol não é muito rico, vou falar em português bem devagar, como conversaste com a doutora Ross. Perfecto. Doctor, si quiere puede prender usted su cámara para verlo a usted. Ok. Quer que liga a câmera? Sí, si quiere puede iniciar el video, si así lo quiere, o si no, simplemente continúe Ok. con la charla. Eu vou começar a falar sobre, principalmente, o que é uma ectasia corneana. A ectasia corneana é uma descompensação biomecânica da córnea, que altera a resistência corneana, muitas vezes por propriedades biomecânicas inatas, quer dizer, o paciente ele nasce com um problema na córnea, na biomecânica, sendo mais elástica, ou por algum outro motivo, ou às vezes por um impacto ambiental, que pode ser causado no ato de coçar os olhos e por procedimentos refrativos, que às vezes é a ectasia secundária, diferente do ceratocone, mas causada por um fator ambiental, como também coçar os olhos. Isso a gente pode chegar a uma conclusão que qualquer córnea pode desenvolver uma ectasia. Então, hoje, os conceitos básicos para diagnóstico, a gente está evoluindo nesse sentido. Primeiro, a gente faz a captação dos dados, né, do que a gente tem em relação a exame, ou tanto parte genética quanto parte da patologia clínica. A gente estipula alguns parâmetros, né, como foi estipulado em 1995 pelo Rabinovitz, alguns critérios para tentar detectar ectasias mais precoces, e a gente faz um display clínico, que isso propicia a gente muitas vezes trazer os dados e usar a inteligência artificial a nosso favor e conseguir
fazer com que a gente chegue num diagnóstico mais preciso o mais cedo possível, o mais precoce possível. Em relação à fisiopatologia, existe uma possibilidade de ser uma doença, de uma doença multifatorial. Em relação à parte do desenvolvimento ocular, é uma doença primária do ectoderma que realmente tem associação com doença tópica e degenerações retinianas, e doença do mesoderma, com associação com doenças do tecido conjuntivo. Em relação à parte genética, a maioria dos pacientes se apresentam ao oftalmologista com ceratocone ter a forma esporádica. Existem evidências crescentes do envolvimento de fatores genéticos na doença. Após o exame oftalmológico completo, com refração e topografia, cerca de 14% dos parentes considerados normais tiveram um diagnóstico modificado, ou às vezes com um ceratocone subclínico, ou com uma possibilidade de desenvolver uma ectasia. 90% dos casos de ceratocone familiar apresentam uma herança autossômica dominante com penetrância incompleta. Quer dizer, existe a transmissão do gene para os herdeiros e muitas vezes não se manifesta a doença. Existe um estudo de gemelares que a evidência mais clara para a etiologia genética do ceratocone é o grau de concordância entre os gemelares monozigóticos, que foi publicado em 2001. A genética, como a gente conversou, é um padrão autossômico dominante com penetrância incompleta. Existe, se o pai ou a mãe tem a doença, existe um cálculo de risco de transmissão de 10% de desenvolvimento da doença. Entre os locos de genes, cromossomos que já foram mapeados, foi isso no cromossomo 20, no gene VSX1, que se expressa na embriogênese, que desenvolve córnea e retina, que também atinge adultos jovens e tem associação com Down e amaurose de Leber. Existem também entre esses outros locos de genes, nesses cromossomos 16, 3 e 2, que não há gene que expressa. Saiu um trabalho recente que existe um grupo de estudo com vários autores de várias partes do mundo, em que eles estão mapeando 36 locos de gene. Eles já têm 4.665 casos com 116.547 controles. O que esse trabalho nos traz, que foi publicado recentemente? Existe uma instabilidade no matriz do colágeno corneano, nesses pacientes com essas alterações genéticas, que podem causar mecanismos na mudança da diferenciação celular do estroma da córnea. Isso pode, talvez, no futuro, trazer um teste genético para a gente fazer em pacientes, que pode nos dar uma ideia se o paciente pode desenvolver um ceratocone. Esse trabalho, esse artigo publicado, questiona-se, porque conceitos trazem como o ceratocone como uma doença não inflamatória, mas cada vez mais se traz dados que o ceratocone ele tem fatores inflamatórios, tanto na parte da conjuntiva, quanto na parte da lágrima. E esses componentes fisiopatológicos podem ser classificados como alterações da composição do estroma corneano, equilíbrio de moléculas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Quando existe esse desequilíbrio por doenças mais inflamatórias, existe um consumo do estroma da córnea, que pode causar com isso o afinamento e progressão da doença. Existem equilíbrio entre enzimas que causam a degradação do matriz extracelular e correspondentes inibidores, o próprio estresse oxidativo e hipersensibilidade celular, que pode desequilibrar as células do estroma da córnea. Então, existem, em relação aos aumentos da lágrima, existem níveis de aumento de interleucina 6, fator de necrose tumoral e metaloproteinase, que faz o consumo do estroma.
E o próprio coçar dos olhos aumenta os níveis de lágrima em metoproteinase 13, interleucina 6 e TNF-alfa. Então, esse hábito desses pacientes, que muitas vezes eles não percebem quando a gente vê no vídeo, podem propiciar e causar o afinamento e a protrusão da córnea. Então, o diagnóstico primeiro que no primeiro momento que a gente atende o paciente em nossos consultórios, o paciente apresenta uma refração inconstante. Os principais sintomas que ele refere é uma baixa de visão, baixa visual progressiva, uma sensibilidade ao contraste diminuída, ele percebe halos e glare nas imagens em que ele tem, e diferença muitas vezes, e uma visão distorcida ou diplopia, se existe um ceratocone mais avançado em um olho. Então, hoje, o arsenal, a possibilidade de diagnóstico vai desde a lâmpada de Fena, a topografia, tomografia, wavefront, uma biometria ocular, um OCT de câmara anterior, a avaliação da biomecânica da córnea, a própria microscopia confocal, você consegue ver células inflamatórias, a osmolaridade da lágrima, a biologia molecular e a genética podem nos ajudar já a trazer um diagnóstico precoce no paciente, um prognóstico da doença, principalmente em pacientes mais jovens, uma classificação para que a gente saber qual o tratamento que a gente vai oferecer e o acompanhamento detalhado que faz com que a gente consiga mostrar ao paciente e orientá-lo em relação ao que esperar da sua doença no futuro. E o tratamento que muitas vezes existem objetivos distintos nas opções que a gente tem para esse tipo de doença. O diagnóstico, talvez o reflexo em tesoura que a gente consegue trazer e a mancha de óleo, a gente consegue com os aparelhos mais rudimentares da oftalmologia, que é o oftalmoscópio e o retinoscópio. Hoje, com o arsenal, com a quantidade de tecnologia que a gente tem, a gente muitas vezes despreza a possibilidade desses aparelhos nos auxiliarem no diagnóstico. E eles podem detectar ceratocones precocemente, muito nos estágios iniciais, às vezes como topografias que não conseguem detectar alguma diferença em seus exames. Também diagnósticos através da biomicroscopia, como sinal de Mousson, Rizuti, estrias de Vogt e o próprio anel de Fleischer, que se ele possui um anel de 360, é o sinal mais patognomônico da confirmação de ceratocone. Agora, é importante a gente saber também a diferença de uma tomografia de Scheimpflug e o que uma topografia de córnea de discos de plasto pode nos propiciar. A gente vê aqui a imagem do topógrafo e do tomógrafo, que muitas vezes o topógrafo faz uma imagem, traz uma realidade da topografia, mas ele tem um certo limite de medidas da córnea e pode, muitas vezes, dificultar o diagnóstico, diferente de uma tomografia que consegue trazer mapas mais precisos, exatamente como uma câmera que consegue mapear toda a córnea e trazer uma visão espacial dela. Trouxe um exemplo de uma paciente de 8 anos que ele apresenta um astigmatismo a favor da regra, apresenta uma acuidade visual de 20/20, né, de 100%, mas apresenta um afinamento de córnea muito importante, com um ponto mais fino de 416 micra. E no olho esquerdo também apresenta um afinamento muito importante. Eu já acompanho essa paciente há muito tempo, há 2, 3 anos, e ela não apresenta mudança da curvatura. Mas o que eu trouxe esse exemplo, por quê? Porque o quanto é importante a gente ter a noção do perfil paquimétrico da doença, a noção espacial desses pacientes com ceratocone. Então, essa noção espacial pode mudar o diagnóstico. Se a gente só tivesse uma topografia dela, a gente não, ou às vezes um ponto da paquimetria, talvez a gente não se preocuparia
com a doença, mas o afinamento é a marca principal de uma ectasia corneana, não só do ceratocone, mas também ectasias secundárias por procedimento refrativo. Trouxe esse exemplo desse paciente também, que traz um exame inocente no direito, dos 4 mapas refrativos, e no olho esquerdo, que ele já tem um ceratocone com o diagnóstico confirmado. E a gente vê, no olho direito, você vê que se ele tivesse os 2 olhos iguais, o Belli-Ambroso, que também traz uma tentativa de um diagnóstico mais precoce da ectasia, também quase sem alterações. E esse mapa do Pentacam, onde ele consegue presumir ou faz uma avaliação do Belli-Ambroso mais forçada, traz alguns índices que nos chamam a atenção também no olho direito. Então, a tomografia de Scheinflug, ele consegue trazer alguns dados que faz com que a gente preste mais atenção e talvez em córneas inocentes, principalmente em córneas que a gente pode indicar ou quer indicar um procedimento refrativo, mas que a gente tem que prestar atenção no desenvolvimento de uma ectasia secundária. Então, em relação ao diagnóstico desses pacientes, o que o consenso global de ceratocone trouxe? Ele trouxe que, realmente, não existe ceratocone unilateral. Você pode ter o ceratocone assimétrico, mas provavelmente o outro não desenvolveu, e existe um diagnóstico de ceratocone subclínico. A melhor forma de você diagnosticar e acompanhar um diagnóstico mais precoce é uma tomografia de Scheinflug, tá? E o ceratocone ele pode ter uma espessura normal, pode, mas aí a gente tem que ficar atento em relação à progressão paquimétrica que traz os tomógrafos. E que ele traz também que a gente precisa ficar muito atento à elevação posterior da córnea nessas tomografias que podem trazer sinais precoces de um ceratocone ou um ceratocone subclínico. Em relação ao tratamento, aqui no Brasil a gente tem dois objetivos distintos. A gente tem o objetivo de estacionar a doença, e são 2 objetivos distintos em relação a melhorar a acuidade visual do paciente. Em relação a estacionar a doença, é o procedimento de crosslinking. E a melhora da visão, a gente segue essa escadinha. Sempre tentamos um óculos antes, mesmo em ceratocones avançados, a gente pode ter uma surpresa e conseguir melhorar de uma forma relevante a visão desses pacientes. Se o óculos não se satisfaz, uma lente de contato. Na terceira opção, se não consegue adaptar a lente de contato e não tem potencial ou não tem uma visão boa com a lente, um implante de anel. E última opção, transplante de córnea. Existem as opções naqueles pacientes que têm uma boa visão com óculos, de de implantar uma lente fáscica, mas são casos pontuais. Em relação ao crosslinking, ele traz novas ligações covalentes. Se a gente observar a foto, a gente vê como que a córnea fica um pouco mais rígida. Existe perda de fibras nervosas subepiteliais e de estroma anterior, que diminui a sensibilidade do paciente e pode diminuir o estímulo da coceira, uma reorganização das fibras anteriores. O aumento da resistência em córneas humanas é de 328%. Nos primeiros meses existe uma apoptose dos ceratócitos entre 250 micra e 300 anteriores e maior resistência a enzimas proteolíticas do estroma anterior que causa o consumo do estroma. A irradiação da riboflavina é de 0,1%. A gente sabe que a molécula fotossensibilizadora é a riboflavina que a gente usa. Existe o epitélio hidrofóbico e a riboflavina é hidrossolúvel, então, para a gente conseguir uma penetração maior da riboflavina, é necessário que a gente tire o epitélio. Existe uma liberação de radicais livres, liberações covalentes entre as fibras do colágeno e estroma, e traz uma estabilização da ectasia corneana.
Por quanto tempo? 8 a 10 anos, mas às vezes essa estabilização se prolonga por mais tempo, como a gente que já acompanha alguns pacientes. Então, hoje, o que traz o crosslinking? Quais são as opções de tratamento que ele traz? A gente pode usar o tempo, né? Existe o fator da mudança do tempo, que pode ser o Dresden, de 30 minutos, ou o FAST, que você aumentando a irradiância, você diminui o tempo, mas é importante a gente saber que existe um consumo mais rápido do oxigênio e o efeito naqueles pacientes que a gente faz em uma forma mais acelerada, a tendência de ser um efeito menor. Então, o epitélio, a gente sabe que a gente tem a possibilidade de tirar o epitélio ou não, mas os estudos mostram que o epitélio, sem epitélio, a chance de você estabilizar a doença é um pouco maior. E a riboflavina, a gente tem aqui no Brasil a possibilidade de ser hiperosmolar, isoosmolar e hipoosmolar, sabendo que a hipoosmolar não aumenta ou às vezes até diminui a espessura da córnea no momento da aplicação da radiação ultravioleta, e a hiposmolar existe uma tendência do aumento da espessura. E qual veículo da riboflavina, que você mistura com a riboflavina, que para você conseguir fazer com que ela consiga penetrar na córnea. A gente sabe que o Destran ele tem um tempo de ruptura na superfície anterior da córnea mais rápido, então a tendência dele penetrar mesmo, e a metilcelulose consegue permanecer mais tempo na córnea, e isso faz com que ela consiga penetrar melhor e às vezes fazer talvez um tratamento maior. E tudo isso correlacionado com a segurança do paciente é que para você fazer a aplicação do crosslinking, a córnea tem que ter no mínimo 400 micra. Porém, a equipe da Suíça, que trouxe o do Hafez, ele fez um estudo retrospectivo em pacientes com paquimetria abaixo de 400. Foi uma série de casos, foram 39 olhos com ceratocone com comprovação de evolução, com paquimetria entre 214 e 398 micra. Os parâmetros de radiação ultravioleta foram individualizados, mas a intensidade da radiação foi mantida do Dresden de 300 miliwatts de centímetro cúbico. O tempo de tratamento também foi variado, sempre sem epitélio e sempre usando uma riboflavina de 0,1. E a radiação não é pulsada sempre de forma contínua. O que eles trouxeram? Eles trouxeram essa forma individualizada, trazendo o tempo que eles usaram, dependendo da espessura da córnea do paciente. Lembrando que, como a gente vê lá, o tempo de radiação de 400 micra era em torno de 29, 30 minutos, e conforme a espessura da córnea, na hora de você fazer a aplicação, pós o soaking, ele diminuía o tempo da irradiância. Então, isso ele mostrou uma estabilidade do ceratocone em 90% desses pacientes durante 12 meses. Então, lembrando o que eles usaram foi, quanto menor a espessura da córnea, menor o tempo que ele fez a aplicação de 3 miliwatts por centímetro cúbico, por centímetro quadrado. E ele mostrou a linha de demarcação depois do uso desses pacientes. Agora, em relação ao implante de anel intraestromal, existe diferente da técnica de ablação do excimer laser, onde existe um consumo da córnea, o anel intraestromal ele preserva a integridade corneana e preserva a esfericidade negativa natural dessa córnea. Hoje, aqui, pelo menos aqui no Brasil, existem essas possibilidades de arcos, de anéis para a gente implantar, e você sempre correlaciona com o tipo de ectasia, e que no caso que a topografia nos traz,
com o tipo de curvatura posterior. Então, no caso, um exemplo de como a gente faz a programação. Então, a gente observa qual a distribuição da ectasia pelo eixo mais curvo, tenta mensurar a quantidade de astigmatismo, a asfericidade negativa natural da doença, o tipo de elevação posterior e o ponto mais fino para a gente tentar, para a gente calcular qual o anel mais seguro, a espessura mais segura para que ele não tenha uma complicação no pós-operatório. Os nomogramas do implante de anel foram evoluindo. Antigamente era mais o astigmatismo, evoluiu-se para a esfericidade. Hoje pode-se usar tanto a berrometria pelo eixo do coma, como a curvatura posterior. E os arcos longos, que são aqueles arcos de 320, 330, usam o K-médio. Se você tem um K-médio menor do que 52, você tem a tendência de usar arcos segmentados, como 160, 120, 140. Se você tem um K-médio maior do que 52, a tendência é você usar arcos mais longos. E hoje, com os arcos longos assimétricos, como a gente mostra aqui, que existe no primeiro, um 330, onde as pontas são mais finas e o meio do anel um pouquinho mais grosso, tem uma progressão de espessura de 150, 250 e 200 a 300 micra, e o sinusoidal, que onde tem que a ponta é mais fina e a ponta e o meio do anel é mais grossa, e entre essas faixas são mais finas. E da mesma forma ao contrário. Não vou entrar no mérito de como indicar, mas é importante a gente saber que existe essa possibilidade de fazer tratamentos mais personalizados para esses tipos de paciente. Então, em relação ao transplante de córnea, a gente sabe que hoje, se você puder, a primeira escolha é o transplante lamelar profundo. Esses são os vídeos do Armin Derdua, o vídeo inferior que eu vou mostrar aqui, ó, você vê onde a bolha tipo 2, que é a que a gente não quer. É aquela que começa da periferia e vai para o centro. Então, a chance de perfurar numa bolha dessa é grande. E aqui, uma bolha tipo 1, que começa no centro para a periferia. Isso traz uma segurança maior na hora da gente fazer um transplante lamelar anterior profundo, o DALC. Então, eu trouxe um exemplo de uma cirurgia que a gente fez, que a gente conseguiu na mesma cirurgia, infelizmente, no caso, foram as duas bolhas. Se vocês observarem agora aqui, a gente vai ter uma injeção de ar, onde forma uma bolha e forma essa segunda bolha aqui. Então, foi um desafio, né? Porque você vê aqui, ó, essa primeira bolha, tipo 1, e a bolha tipo 2 que formou na periferia. A gente tentou acessar a bolha, né? Para que a gente não perfurasse. Então, a gente conseguiu acessar a primeira bolha. E a primeira bolha saiu, a gente tentou dissecar agora essa interface com a metil, mas ela parou, e aí a gente foi tentar acessar, para tentar conseguir por aí depois acessar a segunda bolha que foi feita na periferia. Quando se faz a segunda bolha, eu consegui tirar, e quando eu vou tentar acessar a outra bolha, infelizmente a gente perfura e tendo que converter a cirurgia. Tá? Então, quando se tem a segunda bolha, a chance de perfuração é um pouco maior, mas não é impossível de você conseguir preservá-la. Tá? Então, existe a possibilidade de fazer transplantes a laser. Aqui a gente trouxe um transplante lamelar. Eu agradeço ao Dr. Rodrigo Pavanelli que cedeu o vídeo, doutora Thaís. E a gente faz o corte mushroom, que é o corte personalizado. E isso
em muitos casos a gente faz, facilita para a gente conseguir a bolha tipo 1, que é quando a gente consegue, a maioria das vezes, conseguir preservar o endotélio do paciente. Isso a gente já fez o corte anterior com a córnea doadora. Esse é o corte do intralase. Tem gente que só prefere fazer o corte vertical, eu prefiro fazer o corte lamelar, que para mim facilita chegar na profundidade melhor para conseguir fazer a pneumodissecção, a dissecção com ar. Agora, muitos usam a cânula, eu prefiro, acho que a agulha de insulina me ajuda muito porque a embocadura dela é maior, e aqui a gente conseguiu fazer a bolha tipo 1 e preservando a DC6A2 e conseguindo um transplante lamelar anterior. Em relação muitas eye drops, a gente vê um caso de um paciente aqui, você vê pela OCT que o paciente tem 2.879 micra de espessura de córnea. Olha o tamanho da eye drops desse paciente. Se a gente tem uma conduta expectante, a gente usa hiperosmóticos, existe a possibilidade de você fazer uso de corticoides, porque a eye drops ela pode trazer inflamação e chamar neovasio em pacientes em ceratocone, principalmente jovens que têm hidrópsia. A chance depois de ter muitos vão para transplante, a chance de você ter uma rejeição é maior. Existe a possibilidade de você injetar gás, mas também a gente faz a possibilidade de você fazer uma injeção de sangue autólogo. Então, aqui é um caso que a gente fez na Santa Casa. O que o sangue proporciona? Ele facilita a cicatrização e a fibrose da eye drop, acelera a cicatrização. Muitos pacientes sofrem com dor, sofrem com incômodo da hidrópsia, às vezes por meses, e depois de 1 a 2 semanas com a injeção de sangue autólogo que você colhe na hora, você vê que fez com anestesia tópica, aí vocês vão observar o sangue entrando e depois lá espera um pouquinho, tenta não injetar tanto, ficou um pouquinho de sangue na câmara anterior, mas o paciente melhorou bem. É uma possibilidade, isso não é uma novidade, isso já é antigo e uma possibilidade de tratamento desses pacientes com hidrópsia. Agora, existe a possibilidade também da gente fazer transplante de Bowman. Esse aqui é um estudo prospectivo não randomizado, que foram em 22 horas e 19 pacientes em ceratocone evolução que tinham uma contraindicação de crosslinking. Exatamente porque provavelmente ele não teria uma paquimetria mínima de 400 micra com ou sem epitélio para garantir um tratamento seguro. Teve um follow-up entre 21, mais ou menos de 21 meses, que o objetivo do transplante de Bowman era uma estabilização do ceratocone, uma diminuição da curvatura e postergar um transplante de córnea penetrante nesses pacientes mais jovens. Então, a gente vê aqui o tratamento no pré e pós, você vê que existe um aplanamento no pós-operatório e pela curvatura sagital e pelo próprio CT existe até uma estabilização, uma diminuição da curvatura da córnea. Aqui a gente vê realmente a evolução desses pacientes da ceratometria máxima, onde a linha tracejada é quando fez o procedimento, e você vê com a diminuição do camácio e até uma melhora da acuidade visual desse paciente no follow-up em torno de 2 anos. Em relação, existe também alguns grupos que faz o uso de lentícula. Essas lentículas que a gente faz para tratação de refrativa, eles estão usando para tratamento e para aumento da espessura da córnea e uma opção antes do transplante de córnea. Existe um grupo chinês, que é esse grupo que faz com lentículas miópicas, e existe um grupo italiano que faz com lentículas de hipermetropia, onde a borda é um pouquinho mais grossa.
Então, no doador, eles fazem uma correção miópica de 4 dioptrias, tendo uma lentícula um pouco maior, e a receptora faz uma correção miópica de 0,75 para abrir um espaço para ser injetada a lentícula. Aqui traz a comparação com o grupo da lentícula, com o grupo de transplante penetrante. Você vê que existe uma melhora da acuidade visual, tanto no grupo de lentícula quanto no grupo de transplante, mas parece que o grupo de lentícula teve um ganho maior de linhas de visão do que o transplante penetrante. Aqui, a avaliação pré-operatória e acompanhamento desses pacientes que implantaram a lentícula, a gente vê os OCTs desses pacientes, você vê que depois de um tempo existe uma cicatrização, uma irregularidade da córnea, mesmo nesses pacientes com lentícula. A avaliação de microscopia confocal desses pacientes mostra no primeiro mês dos pacientes que têm lentícula, aquelas células estreladas no estroma anterior da córnea, mas você vê que essas células inflamatórias, conforme o tempo vai passando, vai melhorando. E um dado importante do que a microscopia confocal traz, que as células endoteliais mantêm praticamente a mesma contagem e a forma dela diferente das células endoteliais dos pacientes que fizeram transplante penetrante. E, para a gente finalizar, o que a gente precisa levar dessas considerações? Que os paradigmas de tratamento de ceratocone estão em constante mudança nos últimos 20 anos, com o advento do implante de anel, com o advento do crosslinking. E hoje o diagnóstico, o arsenal diagnóstico que a gente tem é muito amplo. Então, quanto mais diagnósticos, o que a doutora Rosa vai falar hoje do mapa epitelial, nem quis falar porque realmente é um diagnóstico que vai ajudar principalmente, né, quando existe uma compensação da ectasia corneana, e o crosslink traz uma estabilização da doença, e hoje a gente existe a possibilidade de a gente fazer tratamentos em pacientes com paquimetria menores do que 400 micra. E hoje a correção cirúrgica de melhora de visão está muito além do transplante penetrante, junto com os implantes de anéis, com as lentes fásicas e com as lentículas, como a gente mostrou. Estou aberto para perguntas e muito obrigado pela atenção de vocês. Excelente, doctor. Si quiere puede prender su cámara para que podamos conversar un ratito antes de pasar a la charla de la doctora. Bien, primero, muchísimas gracias por la charla. Ha brindado una cantidad de información muy amplia. Entonces, me voy a animar a hacer un resumen rápido en un par de minutos de los temas que ha tratado, que son bastante interesantes. Primero, el tema genético. Queratocono debe ser una de las enfermedades, una de las patologías que hoy en día tiene mayor cantidad de discusión, creería yo, en el mundo, no solamente sobre su etiología, sobre su etiopatogenia, sobre su manejo, sobre su pronóstico. O sea, realmente el queratocono es una de las patologías que, si uno revisa, pues, investigación básica, especialmente en córnea, vamos a encontrar gran cantidad de información, al igual pues que seguramente los temas maculares en retina, que es otra subespecialidad, otro mundo para nosotros. Entonces, el tema genético es algo que hace mucho tiempo ya viene siendo discutido, ¿cierto? Estoy seguro que usted y muchos de los que estamos interesados especialmente en córnea, hemos escuchado las charlas del doctor Gatinel, que es uno de los ponentes, digamos, más agresivos en decir que en su opinión no existe absolutamente ninguna componente genético, sino simplemente es un componente físico, un componente mecánico, especialmente del frote, que puede estar relacionado a otros factores, pero igual, que no tienen componente genético. En este caso, lo que usted ha mencionado es muy cierto. Hay gran cantidad de información que muestra que por lo menos hay locis, hay locus genéticos involucrados en el queratocono. Creo yo que tiene de todas maneras un componente genético hereditario. Bueno, eso ya lo dejamos a los genetistas, pero de todas maneras un componente por lo menos de predisposición a la alteración posterior mecánica, que como sabemos, el frote ocular, pues por supuesto, debe ser uno de los factores predisponentes más importantes también en el desarrollo de estos pacientes. Eso es un tema interesante que usted habló. Otra cosa es el tema de que, pues sí, la cantidad de evidencia que existe hoy de que el crosslinking detiene la progresión es muy grande. Sin embargo, otra vez, si uno va a congresos, vamos a seguir encontrando personas
que van a estar completamente en contra del crosslinking y que van a decir que la evidencia que hay, si bien es cierto, en investigación básica es muy grande, en la clínica puede ser discutido. Yo he escuchado y he estado en un centro donde me he formado que he hablado yo justamente de crosslinking frente a muchas personas expertos en córnea y que tienen la idea de que realmente lo que detiene la progresión del queratocono es el tratamiento que le damos después del crosslinking, o sea, el antihistamínico, la lágrima, el antiinflamatorio, y no el crosslinking per se. Sin embargo, lo que usted mostró, esos trabajos pues de Wollensack, los trabajos iniciales que muestran que realmente el crosslinking genera un aumento de la resistencia de la córnea y eso no lo podemos negar. Ahora, podemos discutir seguramente mucho tiempo sobre si eso es suficiente, pero de que lo hace, lo hace. Yo estoy también en esa postura de que el crosslinking es necesario para la detención de la progresión, sea cual sea luego el tratamiento refractivo que vayamos a usar. Y solamente para completar, ¿no? El tema del trasplante de Bowman, que ustedes, yo sé que en el Banco de Sorocaba están ya hace algún tiempo publicando mucho con respecto a eso. Yo tendría una pregunta que al acabar, a ver si nos responde. ¿Esto vendría a ser un poco para reemplazar también a los segmentos de 360 grados, por ejemplo? ¿Podría emular un poco, refractivamente hablando, esa, de aplanar la córnea, o sea, de un paciente pues con una alta esfericidad, aplanarla por completo, o tendría una idea mucho más biológica, biomecánica a la hora de colocarlo? Porque pues yo, por ejemplo, no he visto el primer trasplante Bowman y he leído mucho sobre el tema, pero pues experiencia no tengo específicamente sobre eso. Y sobre lo que usted acaba de ver, que le puso suero autólogo a un hidrops, es la primera vez que veo también eso, muy interesante. Tengo más experiencia con PRP, digamos, o sea, con plasma rico en plaquetas, pero yo creo que esta es una técnica súper buena, ¿no? Porque colocamos al paciente y no necesitamos hacer más nada que esperar un momento que sedimente el suero y aplicarlo. Si también nos puede comentar un poco más sobre estos dos temas, tanto el trasplante de Bowman como la inyección de suero autólogo en casos de hidrops. Eso, gracias. Graças. Edmar, letra transplante de Bowman, acredito que a indicação maior é para pacientes como pacientes jovens que não têm indicação de crosslinking, porque tem uma espessura de córnea muito fina. Eu fiz 2 transplantes de Bowman, também realmente não tenho uma larga, porque eu acredito que a indicação é muito restrita, localizada a um tempo, a opções de pacientes muito restritos. E assim, hoje até existem técnicas que facilitam o transplante de Bowman, você tirar do doador, através de um laser de femtosegundo. Existe uma técnica descrita pelo Dr. Pedro Bertino, que passou em Sorocaba, mas está em Brasília, que faz isso e realmente facilita essa técnica. Mas eu acredito que é muito pontual. Talvez o crosslinking sub 400, que é abaixo de 400 micra, venha nos auxiliar também nesses pacientes que não conseguem fazer o crosslinking tradicional. Mas é um ponto que eu acredito que a parte da Bowman, ela traz uma estrutura, porque tanto no ceratoglobo quanto no ceratocone avançado existem fragmentação da Bowman. E essa alteração dessa fragmentação da Bowman pode trazer uma instabilidade ou uma instabilidade da biomecânica que pode facilitar a progressão da doença. Você falou, eu tenho muitos médicos que, a partir do momento que tem o diagnóstico do paciente abaixo de 20 anos com o ceratocone, já indicam um crosslinking sem acompanhar a evolução da doença. Eu, particularmente, não faço isso. Eu sempre acompanho e mostro a comprovação da doença para justificar o procedimento. Existe um trabalho do próprio Rafezi que traz um índice de em torno de mais de 80%, que os pacientes abaixo de 20 anos irão evoluir a doença. Mas eu acompanho muitos pacientes que não evoluem. Se você faz um tratamento adequado com antihistamínicos, com imunossupressores, se é dependente de corticoide, e faz com que realmente não evolua. Em relação ao uso do sangue autólogo, isso são casos pontuais, né? A gente faz aqui, ou às vezes até, em alguns casos, a gente faz injeção de gás intracameral, porque os pacientes têm muita queixa.
Mas em relação ao gás, o risco é você desenvolver um bloqueio ou, às vezes, desenvolver uma catarata num paciente de tenra idade, mas é uma opção. Existem alguns trabalhos até que mostram, alguns casos relatados, de fazer um transplante, um DMEC, nesses pacientes que têm uma ruptura da DCM para fechar e cicatrizar, né? Em relação principalmente ao diagnóstico desses pacientes, a gente teve uma mesa redonda e assim, hoje o que a gente tem? Eu acho que tem aquele paciente, quando o paciente chega no seu consultório, o paciente tem um fator genético, o pai, a mãe, com diagnóstico de ceratocone, e tem aquele que não tem a história familiar, mas tem o fator ambiental. E às vezes você tem o ceratocone e você faz a pesquisa. Eu acredito que esses pacientes que têm o fator familiar genético, a gente tem que ficar mais atento, porque acredito que a chance deles evoluírem, mesmo sem o diagnóstico da alergia, sem alguma alergia franca ou com alteração de superfície, seja um pouco maior do que os pacientes que a gente não tem uma história familiar e tem um diagnóstico, uma história positiva para alergia ocular. Perfecto. Hay algunas preguntas aquí que se las voy a transmitir, tratar de ordenarlas un poco. Primera dice que ¿cuáles son los criterios que usted tendría para indicar un retratamiento en un paciente con crosslinking? ¿Y qué consideraciones, digamos, especiales podría tener en este caso, en este segundo tratamiento? ¿Serían lo mismo que de una progresión en un paciente, digamos, virgen, o sea, de una córnea virgen que no ha tenido ningún tratamiento? A gente precisa ficar atento, porque realmente às vezes você faz o crosslinking e nos primeiros 6 meses ainda a curvatura ainda evolui. Então a gente tem que esperar pelo menos 6 meses para que exista uma estabilização da doença. Na possibilidade, depois de uns 2, 3 anos, a córnea evoluir, realmente começar a aumentar a progressão, começar a afinar a córnea, começar a existir alguns critérios, a perda de linha de visão, eu acho que a gente pode pensar num retratamento. Mas a gente tem que ficar muito atento que, às vezes, você faz um Pentacam ou um Galilei num dia, depois de 3 meses você faz um Galilei e isso muda e não tem a comprovação da evolução. Então é importante a gente não só confiar numa comparação de 2 exames e no terceiro exame você realmente mostrar uma curvatura de piora da curvatura e de afinamento da córnea e alguma mudança na visão, aí a gente conversa sobre uma possibilidade de tratamento. Se o paciente realmente é jovem, a minha tendência é sempre retratar com o Dresden. Mas se o paciente fez às vezes em paciente de 20, 25 anos, eu faço o FAST de 15 minutos, porque eu acredito que pode fazer um efeito que consiga segurar. Mas se ele conseguir progredir depois de um tempo, eu volto a fazer o Dresden. Mas é muito importante a gente ficar atento se o paciente não está coçando, se o paciente não está tratado da alergia, porque para você indicar um retratamento, tudo isso tem que estar muito bem mapeado. Bien, aquí voy a hacer un resumen un poco de lo que usted ha hablado, porque hay bastantes cosas interesantes en lo que comenta. Una cosa, Sí, doctora, dígame. Mencionaron algo sobre, Luis habló siempre sobre la documentación para indicar un cross-linking, ¿no? Pero como mencionó él, hay un metaanálisis de más de 11.000 ojos en el que mencionan, ¿no?, que si son menores de 17 años o tienen una queratometría en la primera consulta de diagnóstico de 55 o más, sí se puede indicar un crosslinking sin esperar la documentación de la progresión. Bueno, son 2 escuelas diferentes, ¿no? Porque lo que he visto en Brasil siempre esperamos documentar la progresión para indicar el crosslinking. Listo. Bueno, otra vez volviendo a lo que usted dijo con respecto al retratamiento, ¿no? Hay que recordar que el crosslinking no solamente hace que la córnea esté más dura, sino hace cambios inmediatos. El primero es la deshidratación. La córnea pierde volumen en el momento que nosotros lo exponemos a la luz ultravioleta y a la riboflavina. Esto es lo primero que todos tenemos que entender. En segundo lugar, como usted bien ha dicho, hay que evidenciar un cambio, digamos, no en una topografía, sino por lo menos en un seguimiento en el tiempo. Es muy difícil, incluso en un paciente con queratocono que no se hace crosslinking, sacar una topografía siempre igual. Hay que tratar, otra cosa, creo que aquí es importante saber, que si tenemos a alguien
experto pues en hacer topografía, genial, pero si no, nosotros mismos tenemos que ir a hacer la topografía en el paciente. Pentacam, que es lo más usado, por si no lo saben, tiene un reporte de progresión, ¿no? Que es muy útil en estos casos. Pero cuando ya nosotros tocamos la córnea, no solamente en un crosslinking, en un segmento o un implante, esto es un poco más complicado de poder saber. Yo realmente confío mucho también, aunque no es un patrón, digamos, exclusivo, en la agudeza visual. El paciente empieza a ver un poco cómo cambia su agudeza visual en el tiempo y esos pacientes suelen ser sensibles a los cambios de agudeza visual fluctuante. Y lo otro es que el doctor mencionó, y esto es interesante, que según la mayoría de todos los que hacemos crosslinking, hacemos un crosslinking rápido. Usted hace de 15 minutos un crosslinking acelerado, ¿cierto? Usted hace de 15 minutos, yo hago uno de 10, yo hago 9 milijoules por 10 minutos, supongo que usted hace 6 milijoules por 15, más o menos debe ser esa, ¿no? El Sí. cambio. Y hay que recordar que eso está bien, o sea, no se puede acelerar mucho más el crosslinking de los 15 minutos. Hay una ley que se llama la ley de Ronson-Buscon, no sé si ha bien pronunciado, pero esa es una ley Isso. de correspondencia que nosotros, por más que nos den el aparato y nos digan, mire, usted lo pueden hacer en 3 minutos, porque hay protocolos de 3 minutos, la evidencia muestra que realmente la eficacia solamente llega hasta cierta cantidad de rapidez. Y sigue siendo el gol estándar, y es por eso que el doctor Antonio Brito, Luis Antonio Brito, dice que cuando él hace un retratamiento, va a ser un crosslinking con protocolo de Dresden, es decir, 6 milijoules por media hora, que es aburridor para todos los que lo hacemos y para el paciente especialmente, pero es el que tiene hasta el día de hoy la mayor efectividad y sigue siendo el gol estándar en cualquier equipo, sea de los más reconocidos, de los aprobados por la FDA o por lo que ustedes quieran. Listo, tal vez por tiempo vamos a avanzar un poco y luego seguimos respondiendo las preguntas, doctora, después de su charla, si le parece bien. Doctor Brito, ¿le Sí, parece bien? voy a Sí. ser más breve. Perfecto. Gracias. ¿Se ve la pantalla? La visualizamos, doctora. Ya, gracias. En esta charla, el tema que les voy a tratar yo es la detección temprana del queratocono. El propósito de esta charla tiene como fin detectar esta enfermedad que es el queratocono de una manera temprana y oportuna, donde tengamos la posibilidad de aplicar las diferentes alternativas terapéuticas. En primer lugar, esta charla va a hacerles pensar qué es lo que nosotros en una consulta normal tenemos que tomar como alerta para sospechar que el paciente puede tener un queratocono. ¿Cuándo hablamos que un paciente puede tener queratocono? Por ejemplo, en la consulta, tenemos un paciente que llega a la consulta y no llega a ver 20/20, se reporta el examen del fondo de ojo normal, la mácula ok, y reportan incluso la biomicroscopía normal. Tenemos que tener en cuenta que solamente con un examen de biomicroscopía no podemos decir que la córnea está sana en primer lugar. Entonces, si nosotros esperamos a ver signos biomicroscópicos de queratocono, como son el signo de Munson, de Risotti, o la gota de aceite, o las estrellas de Vogt, vamos a llegar tarde al diagnóstico. Vamos a llegar al diagnóstico cuando ya hayan pasado ciertas etapas terapéuticas y no podamos ofrecerle mucho al paciente. Entonces, en primer lugar, ¿cuándo sospechamos de queratocono? Número 1, en aquellos pacientes niños, adolescentes, adultos jóvenes que no alcanzan en la refracción el 20/20. En todos esos pacientes, nosotros debemos pedir un estudio de la córnea. Segundo lugar, en aquellos pacientes que van a presentar cambios refractivos frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos pacientes que cambian de medida cada 4 o 6 meses, cuando lo habitual es que el cambio refractivo sea anual. Entonces, esos pacientes también son sospechosos de alguna alteración de la córnea. En tercer lugar, aquellos pacientes que en el examen de la refracción nos van a manifestar una diplopia monocular. ¿Qué dice el paciente cuando estamos haciendo la refracción? Les va a decir que al leer la letra ve una sombra al costado. Entonces, y esta sombra, que se califica como diplopia, no la podemos hacer desaparecer con el eje o con el astigmatismo que arroja el autorrefracto.
En cuarto lugar, son pacientes también que tienen una mala sensibilidad al contraste, tal vez debido por el astigmatismo o las aberrometrías que presentan. En quinto lugar, pacientes, ya sabemos que en la mayoría los pacientes con queratocono presentan el astigmatismo miópico, pero esto no es exclusivo. Puede haber pacientes que solamente presenten astigmatismo o incluso puede haber pacientes que presenten astigmatismo hipermetrópico. Entonces también tenemos que estar alerta en estos casos. Y en último lugar, tenemos que sospechar también o ponernos alerta y pensar en aquellos pacientes cuyo eje del astigmatismo no coincide. ¿Qué quiere decir que no coincide? O sea, que el eje de la refracción no va a coincidir con el eje del autorrefracto. Esto lo voy a explicar más adelante. También tenemos que sospechar, por ejemplo, si estamos en un consultorio en el que no hay topógrafo, pero tenemos el autorrefracto. Si no tenemos topógrafo, hay que tratar de hacer el autorrefracto nosotros, pasarlo por la máquina. Si tenemos una sospecha, el autorrefracto nos va a dar la información de la potencia corneal en los dos ejes, en el más plano y el más curvo. Va a analizar los 2.8 o los 3 milímetros centrales de la córnea, midiendo el radio de curvatura corneal anterior. Pero también cuando vemos el autorrefracto, nos va a dar una imagen de un anillo, que es el equivalente al anillo de Plácido. Entonces, si este anillo en la pantalla del autorrefracto está distorsionada, o está elongada, o está ovalada, también tenemos que pensar que es una alerta para sospechar que el paciente puede tener queratocono. Ya en la evaluación, el queratocono al comienzo siempre va a tener un astigmatismo a favor de la regla. Y el astigmatismo con el tiempo, conforme evoluciona la enfermedad, se va a transformar en irregular, modificando el eje de la refracción. ¿Cómo se explica esto? Aquí vemos esta imagen, esta diapositiva. Ya dijimos, ¿no? El queratocono al inicio siempre va a ser un astigmatismo a favor de las reglas. ¿Esto qué quiere decir? Que el eje más curvo va a estar en el eje vertical. Si nosotros refraccionamos, tenemos un ojo derecho y un ojo izquierdo en la imagen. Si refraccionamos al paciente y consideramos el cilindro negativo, en el ojo derecho el cilindro va a estar a 0 grados y en el ojo izquierdo va a estar a 180. Entonces, cuando inicia el queratocono, el astigmatismo va a ser a favor de la regla, pero conforme comienzan los síntomas, lo primero que va a suceder es que el moño o el corbatín, como prefieren llamarlo, se va a quebrar. Al quebrarse, se va a perder la regularidad y se va a volver irregular. Entonces, al quebrarse el corbatín o moño, el eje del astigmatismo va a empezar a caer, como vemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un paciente que le hacemos la refracción y nos sale un cilindro a -2, a 0 grados en el ojo derecho. Y nosotros empezamos a probarlo, el cilindro a 0 grados. Y vemos que no hay mejoría, que no conseguimos obtener la refracción. Nosotros tenemos entonces que mover el cilindro entre 0, que salía en el autorrefracto, hasta 90, y ver en qué punto se consigue la mejor refracción. Este es un signo de mover el eje del cilindro es un signo de queratocono. Y esto de mover el eje del cilindro se traduce en que el eje va a caer, ¿no? O sea, acá se traduce en que el eje cae, o sea, el eje varía. Entonces, si tenemos un paciente que ya vemos en el autorrefracto, que tiene el anillo en la pantalla del autorrefracto, que equivale al anillo de Plácido distorsionado o elongado, y aparte en este paciente cuando lo refractamos tenemos un eje que empieza a caer, prácticamente es un paciente altamente sospechoso de queratocono, sin que le encontremos ningún signo biomicroscópico ni otras alteraciones. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que quiero decir hasta ahora con la charla es que tenemos que tener en cuenta que se deben pedir más topografías. La topografía es un examen accesible, no invasivo, fácil de acceder. Entonces, los oftalmólogos pediatras, los oftalmólogos generales deben pedir más topografías en aquellos pacientes jóvenes que tengan errores refractivos que no lleguen a 20/20, o en aquellos pacientes que lleguen a 20/20 pero que tengan antecedente familiar de queratocono, que tengan mala calidad visual a pesar de que lleguen a 20/20, o sea, mala sensibilidad al contraste, nublamientos, o en aquellos pacientes incluso que presenten astigmatismo hipermetrópico, también se debe pedir topografía.
Brevemente vamos a describir la topografía porque no es el tema de la charla, simplemente para mencionar, ¿no? Este es un examen, el Pentacam. El Pentacam nos va a dar una información de la cara anterior y cara posterior de la córnea. Nos va a dar mucha información, pero así, principalmente tenemos que ver dos pantallas en el Pentacam. La primera pantalla es esta de las 4 representaciones de color refractiva. Tenemos que nos dan un mapa sagital o frontal, que es el primer mapa. El segundo mapa es el mapa de elevación anterior, abajo el mapa de elevación posterior y por último el mapa paquimétrico. Podemos ver que nos dan la información de los ejes, ¿no? Los ejes, el K1, el K2, el K promedio, y debajo del K promedio lo encontramos en dioptrías el astigmatismo. El mapa paquimétrico es sumamente útil. ¿Por qué? Porque en este mapa paquimétrico nos va a dar el punto más fino, el ápex y el centro, ¿no? El grosor. Y cualquier desviación del punto más fino hacia la periferia hace que sea un caso sospechoso de queratocono. La segunda pantalla que debemos mirar atentamente del Pentacam es esta, el display de Belin Ambrosio. Este examen es muy útil. Rápidamente, solamente mirando 2 o 3 índices, nosotros podemos saber si el paciente tiene riesgo de ectasia o ya tiene una ectasia. Está compuesto por 6 imágenes, ¿no? En la primera fila vemos la elevación frontal y la elevación posterior, que ya sabemos que no debe ser mayor de 7 ni mayor de 15, cada una. En la segunda fila vamos a ver la esfera mejor corregida de estas elevaciones, y en la tercera fila vamos a ver la diferencia entre estas dos. ¿Cuál es la importancia de este examen? Aparte de las elevaciones frontal y posterior, que ya sabemos los valores límites, también vamos a ver que se van a dar los mapas de curvatura paquimétrico, el mapa paquimétrico y de progresión paquimétrica, que los tenemos acá. Ya sabemos que teniendo un solo punto de paquimetría no podemos hacer diagnóstico de nada. Entonces, aquí lo que se hace es desarrollar la curvatura paquimétrica partiendo del punto 0, que es el centro de la córnea, hacia los 2 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros y 8 milímetros. Entonces, estos son los mapas de progresión paquimétrica. Tenemos que es importante que en esta progresión el índice no sea mayor de 1 a 1.2. Si tenemos valores altos de índices de progresión paquimétrica, también, a pesar de que tengamos CAS, entre comillas, normales y valores paquimétricos normales, esto es una alta sospecha de queratocono. Bueno, esto brevemente para ver el Pentacam. Siguiendo en la charla, tenemos que tener en cuenta entonces, ¿cómo detectamos precozmente el queratocono? Es muy importante detectarlo en las edades tempranas, donde podemos aplicar las mayores posibilidades terapéuticas. ¿Por qué? Porque el queratocono que se desarrolla en niños es mucho más severo, mucho más agresivo que aquel que se presenta en adolescentes. Además, son conos más frecuentemente centrales. Como mencionó Luis en el estudio, se dice que la progresión es rápida. En un 88% de menores de 17 años progresan rápidamente. Y al diagnóstico, es decir, a la primera consulta en la que se diagnostica queratocono, el 30% de los niños ya se encuentran en estadio 4, muy diferente a cuando diagnosticamos un queratocono en un adulto joven, que solamente el 8% se encuentra en estadio 4. Entonces, con esto podemos ver la agresividad del queratocono en la infancia, ¿no? Así también, si el niño presenta un queratocono asimétrico, o sea, en un solo ojo, se sabe que el 35% va a afectarse en el otro ojo. Así como también la edad de riesgo para una mayor progresión y una mayor secuela de cicatrices es entre los 10 y 20 años. Entonces, ¿qué quiere decir hasta aquí? ¿Qué es lo que queremos concluir? Si nosotros diagnosticamos un queratocono a un paciente que ya viene con signos biomicroscópicos, Munson, Rizzotti, gota de aceite, etc., o un paciente que ya viene con 6 de miopía, 4 de astigmatismo y que ya solamente ve 20/60 o menos, ya ese es un diagnóstico que estamos haciéndolo tardío. Estamos llegando tarde a diagnosticar al niño.
¿Por qué? Porque ya pasaron ciertas etapas terapéuticas. Peor aún si diagnosticamos, como ha sucedido algunas veces en el hospital, que ya llegan desde los pacientes ya solamente en estadio 4 o con hidrops, que ya solamente se les puede ofrecer un trasplante, ¿no? Ahí eso lo consideramos ya un fracaso total en el tratamiento porque hemos llegado demasiado tarde. Entonces, el objetivo hasta aquí de la charla es que tengamos en cuenta cuándo tenemos que pensar en el queratocono, estar alertas y siempre pedir el examen de la topografía corneal como screening ya en la consulta. Al menos no como screening a todos, pero sí en lo que mencioné, ¿no? Los pacientes que tengan vicios refractivos, que sean jóvenes, cuando ustedes ven que el eje no coincide, mala calidad visual a pesar que tengan 20/20, ¿no? Entonces ese ojo puede tener una ectasia leve o un queratocono incipiente o iniciando. La segunda parte de la charla que voy a darles es sobre los mapas epiteliales. Los mapas epiteliales hoy en día son una herramienta muy útil. Es una herramienta moderna que nos va a servir para muchas cosas. Las principales son, nos va a servir para poder ver o avaliar si los pacientes son candidatos o no para cirugía refractiva. Nos va a servir también para ver un screening temprano de la córnea. Nos va a permitir diagnosticar las ectasias en forma precoz. Nos va a permitir, en pacientes que usan lentes de contacto, nos va a permitir diferenciar si tiene una ectasia verdadera o tiene un corneal warpage. También nos va a permitir, es útil el mapa epitelial después de las cirugías refractivas, porque nos va a permitir comprender mejor cómo está evolucionando nuestro paciente y cómo está cicatrizando el epitelio posterior a una cirugía refractiva. A su vez, también son útiles para los planeamientos quirúrgicos de diferentes procedimientos, como el PRK, tratamiento hipermetrópico, tratamientos topoguiados, implantes de anillo y crosslinking. Vamos a hablar un poquito del epitelio. El epitelio está compuesto por 5 a 7 capas de células, las cuales tienen un alto turnover de 5 a 14 días. Siendo el epitelio altamente sensible a los cambios en el estroma, tenemos que tener en consideración que en la interfase óptica, cualquier cambio en el espesor o grosor pequeño puede generar alteraciones importantes en la refracción. Tenemos diferentes mapas de curvatura y también tenemos mapas paquimétricos que nos dan la topografía. Esos mapas o todos ellos nos tratan de dar una información, nos sugieren cómo se comporta el epitelio, pero ninguno nos da una información fidedigna o a ciencia cierta. La única forma de saber cómo está el estado del epitelio es midiéndolo directamente. ¿Y cómo lo podemos medir directamente? Lo podemos medir directamente con el OCT de segmento anterior, el Avanti o el Tritón, y lo que van a hacer estas máquinas van a medir la espesura epitelial, la cual es considerada como la distancia entre la interfase aire-lágrima y epitelio Bowman, perpendiculares a la superficie anterior en el punto de medición. Vamos a hablar de lo que es primero el epitelio normal. El epitelio normal tiene un grosor de 54 micras en el centro, más o menos 4 a 6 micras de diferencia. Y generalmente es más engrosado en la parte inferior. Este engrosamiento inferior es un promedio de 4 a 6 micras también. Entonces, ¿cómo se ve un epitelio normal? En la escala este es un mapa epitelial. En la escala de colores, un epitelio normal se debe ver de color verde. Podemos ver aquí la escala de colores que las medidas adelgazadas, o sea, los afinamientos se van a ver coloreados o representados por colores fríos, como azul o morado. Y el engrosamiento se va a ver representado por colores cálidos como el amarillo, naranja o rojo. Entonces, una córnea normal, el epitelio debe ser verde, de color verde. Debemos ver un mapa de color verde, perdón. Debemos ver un mapa de color verde. A diferencia, por ejemplo, si tuviéramos un queratocono, ¿cómo vemos el epitelio en el queratocono? Como es un afinamiento, entonces vamos a ver zonas de color azul o morado, ¿no? Que representan afinamiento epitelial. Vamos a hablar de lo que es la remodelación epitelial. Ya dijimos que el epitelio es altamente sensible a cualquier cambio en el estroma. Entonces, la magnitud de la remodelación epitelial es definida por la tasa de cambio de curvatura en la superficie estromal.
¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, a mayores ablaciones o a mayor consumo de la córnea van a haber mayores cambios en el epitelio. El epitelio lo que va a intentar siempre es compensar las irregularidades. ¿Y cómo hace esto? El epitelio altera su perfil de tal manera que intenta mantener la superficie corneal curva y simétrica. Y entonces tratando de enmascarar total o parcialmente las irregularidades que tiene el estroma. ¿Cómo se traduce esto? Esto lo podemos traducir simplemente así. El epitelio se va a engrosar para rellenar las depresiones y el epitelio se va a afinar en las zonas donde hay protrusión o picos. Es decir, por ejemplo, en aquellos pacientes donde se ha hecho una ablación miópica, el epitelio se va a engrosar en las zonas para rellenar la depresión de la ablación. Y por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un queratocono, o sea, una protrusión, el epitelio se va a adelgazar en esas zonas para compensar la protrusión y que toda la superficie se siga manteniendo lisa y simétrica. Obviamente que esta compensación epitelial tiene un límite, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es el screening de las ectasias con el mapa epitelial. Aquí tenemos las imágenes, ¿no? Este es un ojo normal. La primera imagen es un ojo normal donde vemos la superficie posterior de la córnea, la anterior y el epitelio, ¿no? Todo está normal. La segunda imagen ya es la imagen de un queratocono. Vemos la protrusión posterior, la protrusión del estroma anterior en morado y vemos que el epitelio que está en rojo se está adelgazando en la zona que está protruida el estroma. Se adelgaza a tal punto que no consigue compensar toda la protrusión y por eso vemos que ya la superficie es irregular en el queratocono. Pero lo que nos interesa es el tercer caso. En el tercer caso estamos hablando de un queratocono temprano. Ahí vemos, ¿no?, que hay una protrusión del estroma en morado, punteado morado, y vemos cómo el epitelio en rojo se empieza a adelgazar. Se adelgaza de tal manera que compensa, o mejor dicho, enmascara esa protrusión del estroma, manteniendo una superficie lisa y curva y simétrica sin sospecha de ninguna enfermedad. Entonces ahí radica la importancia del mapa epitelial o la utilidad del mapa epitelial para poder diagnosticar tempranamente una ectasia. Por ejemplo, ¿cómo vemos el mapa epitelial en un queratocono? En el queratocono vamos a tener un encurvamiento apical en el ápice, y este encurvamiento apical va a conducir o se va a corresponder con un afinamiento corneano epitelial, como lo vemos aquí en azul. Ya sabemos, el afinamiento, las zonas delgadas son colores fríos, azul, morado. Entonces, este afinamiento corneano epitelial va a tratar de compensar el encurvamiento del ápice. A su vez, este afinamiento epitelial va a estar rodeado por una zona de engrosamiento en el mapa epitelial. Y esta zona de engrosamiento se va a ver reflejada o se va a ver representada por los colores cálidos, amarillo o naranja. Este patrón de afinamiento al centro en azul y engrosamiento alrededor es un patrón en dona, ¿no?, que es el patrón típico del queratocono. Por ejemplo, aquí también vemos en el primer caso es un ojo normal, tiene un OCT normal. En el segundo caso y tercer caso ya son ojos con queratocono. Y en el segundo caso un queratocono más leve, ¿no?, donde vemos en azul el afinamiento epitelial que corresponde con la zona de mayor encurvamiento. Y en el tercer caso ya un queratocono más avanzado, que en azul vemos el afinamiento epitelial, pero está rodeado de una zona engrosada en amarillo o naranja, ¿no? Y justamente este afinamiento hace una correspondencia con la curvatura, ¿no?, que encontramos elevada. Igualmente, ¿no?, entonces la importancia del mapa epitelial radica en que nos va a dar información sobre queratocono, así sea que el mapa de curvatura o el mapa paquimétrico sigan saliendo normales o nos den signos inespecíficos. Podemos ver que en el mapa epitelial sí se refleja el afinamiento cuando vemos una curvatura del estroma, a pesar que aún no se vea reflejada en el mapa de curvatura ni en el mapa paquimétrico. Es ahí la importancia o donde radica la utilidad, ¿no?, del mapa epitelial para ver una ectasia en forma precoz. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del Warpage.
En pacientes que usan lentes de contacto, es importante diferenciar si tienen una ectasia verdadera o si tienen un corneal warpage. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, tenemos un paciente que usa lentes de contacto y que se le hace un mapa de curvatura y sale un encurvamiento inferior. Lógicamente podríamos sospechar que tiene una ectasia, ¿no? Porque tiene un encurvamiento inferior. Pero si nosotros a este paciente le hacemos un mapa epitelial, vamos a ver que ese encurvamiento inferior se va a ver correspondido con un engrosamiento inferior, ¿no? Representado en amarillo. Entonces, es al contrario del queratocono. Cuando el queratocono se corresponde la zona de encurvamiento con un afinamiento epitelial en azul, pero en el warpage vemos que el encurvamiento inferior se corresponde con un engrosamiento también del epitelio en amarillo. Entonces es muy útil el mapa epitelial para hacer la diferencia si es una ectasia verdadera o no es una ectasia verdadera. Vamos a hablar un poquito ya brevemente de lo que es el mapa epitelial, cómo se comporta el epitelio posterior a la ablación miópica y a la ablación hipermetrópica. Bueno, en la ablación miópica ya sabemos que la ablación va a ser central, 6 milímetros, y lo que vamos a ver en el epitelio en los días siguientes a la cirugía es un engrosamiento epitelial central, ¿no? Y un afinamiento periférico compensatorio, ¿no? Pues recordemos que el epitelio siempre va a querer compensar los efectos. Si hubo una ablación central, se va a engrosar al centro. Y en la periferia se engrosa como compensación. Podemos ver entonces cuánto tiempo va a demorar en regenerarse este epitelio o en estabilizarse, mejor dicho, el epitelio en un paciente operado de cirugía refractiva miópica. Va a demorar en estabilizarse un promedio de 3 hasta 12 meses. Se dice que la primera noche nomás de la cirugía el epitelio ya se engruesa un 22%. En los primeros 30 días se engruesa un 58%. Y al tercer mes ya se engruesa el 20% restante. Entonces aquí radica la importancia de por qué se dice que en un paciente operado de cirugía refractiva no podemos hacer ninguna cirugía antes o un retoque, nada, antes de que pasen los 3 meses, porque es recién a partir del tercer mes que el epitelio está estabilizado. ¿Y cómo se comporta el epitelio en un paciente operado de cirugía hipermetrópica? Bueno, obviamente va a ser lo contrario. Entonces vamos a tener un afinamiento epitelial central, que lo vemos en azul, y un engrosamiento periférico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta una cosa. Ya mencionamos que el mapa epitelial es útil para saber si un paciente es candidato o no para cirugía refractiva. Pero el mapa epitelial también es mucho más útil o tiene mayor utilidad en aquellos pacientes en los que queremos plantear un retratamiento, sobre todo en los hipermétropes. Tenemos que considerar que por cada dioptría que hagamos ablación, el epitelio se va a afinar 2 micras. Si partimos de que tenemos un epitelio promedio entre 40 a 60 micras, y se operó y post cirugía refractiva este epitelio quedó en 40 micras, por decirlo así. Y tenemos un residual de 3 o 4 dioptrías. Tenemos que tener en cuenta que el límite para que un paciente no desarrolle un síndrome apical está entre 28 a 30 micras. Entonces, si yo tengo a mi paciente que quedó con 40 micras y quiero hacerle un retratamiento de esas 3 dioptrías, o 4 dioptrías, ya serían como 8 micras que voy a afinar. Y esto lo estaría poniendo muy cerca al límite de 30, que es donde el paciente puede desarrollar el síndrome apical. ¿Qué es el síndrome apical? El síndrome apical viene a ser el epitelio central que no epiteliza, hay mala visión, mucho disconfort, ese epitelio nunca cicatriza, nunca epiteliza. O sea, el paciente tiene una mala evolución, ¿no? Porque no podemos afinar tanto el epitelio. Por último, también el estimado epitelial puede ser útil, pues una herramienta importante en el tratamiento de distrofias u opacidades o irregularidades más superficiales de la córnea. El OCT de segmento anterior es una herramienta útil que va a demostrar la importancia en la evaluación, nos va a decir la profundidad de la lesión y para ver si puede ser tratada con PTK o no. En conclusión, bueno, recapitulando, tenemos una nueva herramienta que son los mapas epiteliales, las cuales podemos darle múltiples utilidades.
¿no? Avaliar si un paciente se opera o no se opera es refractiva, hacer un screening de una ectasia temprana, diferenciar si un paciente tiene una ectasia verdadera o tiene un Warpage, hacer un seguimiento a nuestras cirugías refractivas, entendiendo mejor la cicatrización del epitelio, y también planear, como le mencioné, todos los procedimientos que pueden ser el PRK, el PTK, el retratamiento hipermetrópico y tratamientos topoguiados. También es muy importante tener en cuenta el marco epitelial para ver el grosor, para el implante de los anillos, que queremos saber el grosor exacto, y también en aquellos pacientes que queremos hacer crosslinking, ¿no? Porque como mencionamos, el límite, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un límite en el valor paquimétrico para el crosslinking, es importante saber cómo está el epitelio, ¿no? Para ver si es seguro o no hacer el crosslinking. Bueno, eso sería todo lo que tenía. Muchas gracias por su atención. Disculpen la demora. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir al email. Genial, doctora. Muchísimas gracias. Charla bastante interesante. Doctor, ¿algún comentario, doctor Brito? Sim, nós observamos o remodelamento epitelial, principalmente em pacientes que fazem implante de anel em anilhos, que a gente vê que uma estabilidade da visão só depois de 3 a 6 meses, exatamente pelo que a doutora Ros falou, que existe realmente exatamente essa compensação epitelial depois do implante de anel pelo remodelamento da córnea. Eu acredito que o mapa epitelial vem agregar muitos dados. Eu não tenho oportunidade ainda de trabalhar com o mapa epitelial, mas eu acho que ele mostra a história dos pós-operatórios, principalmente como tanto nas cirurgias refrativas quanto no crosslinking, como eu acredito no anel é o ponto talvez que mais chama a atenção, exatamente pelo remodelamento e pela compensação da distorção da córnea. Excelente. Doctora Tarazona, no sé si puede prender su cámara. Sí, claro. Un minuto. Listo, entonces le voy a transmitir las preguntas que están aquí para terminar de responderlas, digamos así. Bueno, una pregunta típica y muy interesante es que ¿cuándo consideramos progresión? ¿Cuándo ustedes dirían que un coratócono está progresando? Tem algumas medidas de 0,75 em 6 meses, uma dioptria em 1 ano. Isso aí são alguns dados. O consenso global de ceratocone traz qualquer mudança na curvatura posterior ou na curvatura da córnea, é uma justificativa para você indicar um crosslinking. Existem situações específicas. Às vezes existe uma mudança na curvatura, mas não existe mudança na visão, exatamente pela inconstância da acuidade visual do paciente. Mas eu tenho uma tendência de trazer, se for um paciente muito jovem, existir um aumento de uma curvatura realmente importante, eu faço em 2 exames. Mas se for uma mudança sutil de 0,7, 0,8, o paciente não pergunta para o paciente não sentiu mudança da visão, às vezes eu insisto em um terceiro exame e às vezes eu me surpreendo. Às vezes o paciente vem no terceiro exame e às vezes sai menor do que o segundo exame. E às vezes até não mostra uma evolução da doença. Mas eu acredito que para a gente usar alguns valores, eu especificamente às vezes vejo uma evolução de uma dioptria no K2, se for uma topografia que você só tem o simulado, a ceratometria simulada, às vezes num K máximo, um aumento de uma dioptria, 1,5, eu acho que já justifica você indicar um procedimento de crosslink. Doctora. Ya, igual es que lo que mencionó Luis, generalmente consideramos mayor de una dioptría en 1 año o media dioptría en 6 meses. Ahora, quería preguntarles a ustedes dos, ¿no? ¿Siguen considerando el K máximo como el gol estándar para ver la progresión? A ver, doctor Brito. Repita, Rosa, por favor. ¿Siguen considerando el K máximo como el valor principal para valorar progresión? No Pentacan, eu uso o K máximo, sim. Eu acredito que é o ponto, talvez, de maior curvatura e tem a possibilidade de você medir. Eu uso sim, porque muitas vezes o K máximo aumenta e o simulado não muda, né? Pero, por ejemplo, hay pacientes que el K máximo no varía, ¿no? En control, el K máximo sigue igual.
pero ves el Belin Ambrosio y ves que el índice de progresión sí varía. Acredito que sim, acredito que sim. Mas é muito difícil o negócio, porque o exame, dependendo do examinador que faz, da pessoa que faz, pode dar uma medida no mesmo dia, né? Es verdad. Então assim, Examinador, a lubricación del ojo también. exatamente. Isso são tudo situações peculiares que às vezes interferem na medida do exame. Eu falo muito com as tecnólogas, que são as pessoas que fazem os exames aqui para a gente, e para prestar atenção nesse sentido. Mas, por exemplo, eu trabalho em Santos, a gente usa muito a topografia. Então, a topografia, na topografia eu tenho médio o ponto mais curvo também. Mas às vezes você observa, às vezes é uma conjunção de coisas. Aumento do K máximo, aumento do K2, aumento do astigmatismo, afinamento da córnea, aumento da curvatura posterior. Se você vê a mudança completa no exame, principalmente nas tomografias, eu acho que você tem você está mais respaldado para você indicar um crosslink. Agora, se é um pontinho só, um K máximo e o outro não mudou, os astigmatismos não manteve, a paquimetria manteve, aí a gente fica na dúvida se realmente existiu uma evolução da doença. Listo. Sí, lo mismo que el doctor dijo, yo creo que la progresión, si otra vez nos sentamos 5 personas que vemos córnea y los 5 vamos a decir que tenemos criterios diferentes e incluso entre nosotros mismos, si nos sentamos 5 días diferentes, en 5 pacientes diferentes, vamos a pensar distinto. Entonces, no es tan fácil ver progresión. Tengo claro que usted, doctor Brito, espera ver algún valor de progresión para hacer crosslinking, sea en niños o en cualquier persona. Creo que la doctora Tarazona es más de la otra escuela de hacer crosslinking más tempranamente. Yo me voy también por ese lado. Una persona, un niño, mejor dicho, de 10, 11 años o 15 años, no sé si esperaría mucho tiempo, especialmente por las condiciones también socioeconómicas o demográficas que tenemos nosotros, ¿no? Que son pacientes que muchas veces no vamos a volver a ver, o puede ser que no Sim, volvamos a ver, ¿no? Eso también son sim. condiciones que habría que tomar en cuenta. Sim, Listo, com seguimos. certeza. Sí. Hay una pregunta bastante interesante aquí que dice que en pacientes con antecedentes de queratitis viral, supongo que se debe pensar en herpes, en adenovirus, y que necesite hacer un crosslinking, ¿cómo lo manejan? ¿Sea profilácticos antes del tratamiento? ¿Lo manejan como si fueran a hacer una FACO o algo así? ¿O no? Não indico, não No indico. indica. Em pacientes em herpes, paciente com antecedência de herpes, que fala que teve herpes, não indico crosslinking com a chance de voltar a queratitis. O sea, usted no indica en ningún paciente con antecedente Nenhum. comprobado de herpes crosslinking. Não indico, porque acredito que estimula o retorno. Existe a possibilidade mesmo com o uso do profilático. ¿Cómo lo manejaría en este caso? ¿Con medicina? Acompanharia, tentaria controlar a alergia e observa, eu tenho alguns pacientes que não sabia que tinha tido herpes e praticamente aparecia, a córnea ficou totalmente branca. E alguns casos que são bem desastrosos de crosslink, você aprende muito. E são crianças, adolescentes, que quando acontece uma coisa dessa, para ela é trágico e traumático muitas vezes. Então, eu fico muito receoso em indicar nesses pacientes com ceratite por herpes. Doctora, ¿usted indica que pacientes con antecedentes de herpes crosslinking? No lo indicaría. No he tenido el caso, no se me ha presentado, pero no lo indicaría. Acá hay que recordar algo, no sé si es así, creo que es así, que ustedes hacen crosslinking un ojo a la vez en Brasil, o es que no porque nosotros lo hacemos normalmente ambos ojos en algunos casos. ¿Ustedes siempre hacen un ojo primero y el otro la otra semana, en unos días? Sim, é recomendado fazer de cada vez. Ok. Não fazemos no mesmo tempo. 15 dias, 15 um mês, pode fazer, mas no mesmo tempo, não. Y eso quiere decir entonces que al paciente le indican que si son cada 15 días un ojo, que más o menos un mes va a tener que estar, ¿no?, con alguna incomodidad, con alguna visión fluctuante, que un mes se prepare, digamos, para poder tener algún problema, digamos, en trabajo, en estudios. Así, Sí. Lo entiendo así. Sí. Perfecto. Listo. Son conscientes. Sí. Los pacientes, Bueno, o sea, son concientizados, orientados. No se quejan. Listo. Muitas vezes tem ansiedade de fazer o procedimento, muitas vezes vem com a mãe
e são adolescentes e a mãe fica super aflita em fazer os dois olhos, explico que existe a possibilidade de existe uma intercorrência de infecção nos dois olhos. Então, acredito que é muito prudente fazermos um de cada vez, porque se acontecer algum problema e acontecer nos dois olhos, a responsabilidade, a falta de prudência é do médico. De Então, acuerdo. essa prudência acredito ser importante. ¿Se espera 15 días, solo por preguntar, si por el tema de la epitelización o básicamente, sí? Sim, porque em 15 dias o paciente já está mais confortável e ele consegue fazer as coisas, não tem fotofobia e faz em 15 dias. Ok, un poquito para complementar esa respuesta, ¿cuál es su protocolo luego del crosslinking? O sea, ¿cómo hace usted el protocolo en un paciente? ¿Inicia con medicación previa al crosslinking? ¿Le da alguna fluorometolona previa? ¿Le da analgésicos de qué tipo? ¿Cuál es el protocolo que usted usa en sus pacientes con crosslinking? Antes do procedimento, solamente um dia antes, uma quinolona de quarta geração, 4 vezes ao dia. Uma gota 4 vezes ao dia, como profilaxia. Na sequência, pós-operatório, acetato de prednisolona, umas 6 vezes ao dia, quinolona de quarta geração, lubrificante. Antes, fazia muito queretolaco, anti-inflamatório não hormonal. Mas fico muito receoso de alguns pacientes chegaram porque o ketorolaco alivia a dor. Então, a tendência do paciente pingar, e a chance de criar um melting de córnea existe. Então, alguns pacientes eu passo, oriento, mas temos que ficar muito atentos, porque o ketorolaco tira realmente a dor do paciente, porque o paciente sente dor nos primeiros 2 dias, mas se usar muitas vezes, existem chances de entrar em melting de córnea e dificuldade de epitelização. ¿Utiliza algo vía oral para el dolor o no? Sim, é analgésico normal. Un AINE, un ketorolaco, un ibuprofeno, así. Sim. O paciente muito queixoso, uma arcóxia, um opioide, mas muito raro. Doctora, ¿usted? Bueno, el antibiótico, no les dejo ketorolacos realmente, muy rara vez. ¿Y algo vía oral le deja a usted? Vía oral que un AINE. Bueno, yo personalmente hago todo lo que ustedes ya dijeron, pero yo empiezo un día antes con el antibiótico y también con la fluorometolona. Y a mí me interesa mucho ver el párpado de ese paciente, ¿no? Porque encontramos muchas sorpresas, a veces estafilococos, cosas en párpados que hay que verlo bien. De todas maneras, cuando vamos a quitar el epitelio, que sabemos es una protección natural que tenemos frente a varios microorganismos. Eso por un lado. Ahora, Bueno, sí. Solo una cosita, yo realmente antes de cualquier procedimiento, cirugía, ya tengo por norma tratarles blefaritis o darles higiene palpebral 2 semanas antes, así no tienen nada. Por norma, para cualquier procedimiento. Ok. Y yo les doy realmente el mismo día, si no hay contraindicación, algo para una benzodiazepina. A mí me ayuda mucho, la verdad. El paciente entra más tranquilo, está más relajado y ese día se va a dormir a casa y a mí me interesa que él esté durmiendo todo ese día, así que en algo me ayuda. Otra cosa y aprendí eso en Foscal allá, que le digo que se ponga hielo. No sé, el paciente yo creo que siente mucho alivio con el frío, especialmente Sí. si es que se le ha hecho crosslink. Entonces yo le digo al paciente, coloque las gotas en la refrigeradora, en la parte inferior de la nevera, la nevera, y colóqueselo frío. Y además le digo que agarre una bolsa de hielo y se lo coloque en el ojo como si lo hubieran golpeado. Yo siento Sí. que eso al paciente le ayuda mucho. No sé si, bueno, el frío es un antiinflamatorio natural y aparte él siente un poco de que le estamos dando algo. Yo creo que es un poco también mental. En ambas cosas le sirve. Y suele usar opioides, por lo menos el primer día. Yo le dejo un tramal y la verdad que cuando no le he dejado por algún tema en específico, he sentido que el paciente me llama siempre ahí a las 2, 3 horas diciéndole que no quiere comer, que no quiere dormir, entonces me va bien. Bueno, eso. Dice, ¿cuál es la paquimetría mínima antes? ¿Cuánto tiempo demora en actuar el crosslinking? Buena pregunta, nunca la había visto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto demora en hacer efecto, o sea, cuánto tiempo demora en hacer efecto el crosslinking, en tener el efecto deseado? Se a gente fizer um Pentacam
30 dias depois, pode mostrar até o aumento da curvatura, pela compensação epitelial que a doutora Rosso explanou, mas também pelo próprio efeito do crosslink. Podemos esperar um efeito, tem alguns pacientes que 3 meses piora, e depois de 6 meses começa um aplanamento e uma estabilização da doença. Acredito que temos que esperar 6 meses para o efeito do procedimento. Doctora, ¿usted piensa igual? Sí, por la remodelación. Ahora, para esperar, allá se hace un crosslinking en un ojo de los 15 días o 30 días en el otro ojo. Aquí generalmente hacemos bilateralidad. Pero para ver el efecto del crosslinking, la remodelación epitelial, la remodelación de la córnea, hay que esperar todo ese tiempo. Bueno, yo creo que a nivel molecular, que no sé si ahí va la pregunta de la doctora Sandoval, a nivel molecular, el crosslinking casi es inmediato, o sea, en el sentido de que, ¿cuál es la finalidad pues, molecular? Es generar enlaces covalentes entre, ¿no?, las lamelas de colágeno que tenemos, y eso se da pues rápidamente, incluso justamente por eso ponemos riboflavina y la UVA. Ahora, el efecto ya, digamos, clínico, estoy de acuerdo que por lo menos unos 6 meses habría que uno esperar para ver. Y bueno, yo aquí voy a hacer una pregunta, ¿qué tanta importancia le dan a la línea de demarcación para poder ver, digamos, si el efecto es el adecuado, si hicimos un crosslinking que podría ser efectivo? ¿Hacen ustedes un OCT de segmento anterior en cuánto tiempo para ver línea de demarcación o simplemente lo hacen clínicamente en lámpara o están seguros pues que con el protocolo que usan va a funcionar, digamos, si lo que tenga que funcionar? Muitos autores falam que a linha de demarcação não é sinal que você tem um efeito de crosslinking importante. A linha de demarcação mostra até onde você fez o tratamento. Mas alguns pacientes que fazem, às vezes, um crosslinking de 10 minutos e têm uma linha de demarcação mais rasa, mais superficial, tem um efeito que você espera. Claro que se você tiver uma linha de demarcação mais profunda, você espera um efeito maior do procedimento, mas isso também, muitas vezes, não, se o paciente coça o olho, a tendência é ter a linha de demarcação e poder piorar a doença também. Mas pode ser preditivo nesse sentido, mas às vezes uma linha de demarcação mais rasa pode muitas vezes fazer o efeito e você conseguir controlar a doença do paciente. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque si uno revisa, pues, por lo menos trabajos, y crosslinking hay bastante trabajo, pues claro, lo que usted dice es cierto. Hay autores que no le dan mucha importancia a la línea de marcación, hay otros que incluso es la mayor forma de poder saber para ellos que el crosslinking funcionó. Eso está en debate, eso es algo que es verdad. Em, lo que sí habría que decir es que si algo se sabe de la línea de marcación es que los protocolos acelerados suelen dar una línea de marcación más anterior que los protocolos convencionales o el protocolo de Dresden. Esto es algo esperable en estos pacientes, así que pues, hay que saberlo de todas maneras como para entender que esto va a funcionar así. Aquí hay una pregunta interesante que venía con la anterior. Dice, si un paciente tuviera un herpes labial o cutáneo, pero nunca ha tenido ningún problema oftalmológico, ¿se podría hacer crosslinking? Se não tem nenhum antecedente ocular, Ocular no. sim, não. Sí. Sim, Se podría. poderia fazer. Explico que existe a possibilidade, mas se existe uma progressão franca, bem documentada, pergunto se tem, mas se não tem nenhum antecedente, faço tranquilamente. E entro com um aciclovir profilático para garantir que não haverá aparecimento de uma ceratite. ¿Le das profilaxis antes? ¿Cuánto tiempo? Teoricamente, você pode usar uns 2, 3 dias antes. É mais importante que você usa antes do procedimento cirúrgico, porque alguns trabalhos falam que o trauma cirúrgico não é causa de aparecimento de herpes, mas eu vejo que realmente transplante, LASIK, às vezes aparece. Então, se você entrar antes, Ros, você acredita que você uns 2 dias antes já é o suficiente. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿cuánto es la paquimetría mínima para hacer crosslinking en niños? Yo agregaría esa pregunta, ¿a partir de qué edad usted daría un crosslinking en un paciente? Aparte de, bueno, la paquimetría mínima creo que es 400, no sé si Sí. niños piensan Com diferente. ou sem epitélio, sim. Sin epitelio, exacto. O sea, esto es súper importante saber que si tenemos que tener una forma de poder medir la paquimetría sin epitelio ahí. O sea, si no tenemos un equipo como un OCT, podemos hacerlo con ultrasonido, pero tenemos que saber cuánto es la paquimetría que vamos a hacer.
Y aquí podríamos conversar de diversas formas de poder aumentar la paquimetría, que creo que eso nos lleva a otra charla, pero bueno, hay formas también para aumentar la paquimetría, si somos límites, con gotas hiposmolares. Ahora la doctora, no recuerdo, la que está en la India, hace mucho con lente de contacto, creo que es una forma interesante, bueno, habría que ver qué tanto funciona, pero bueno. Y la siguiente pregunta sería, ¿a partir de qué edad ustedes hacen crosslinking o pensarían en hacer crosslinking? Em Sorocaba já fizemos um paciente com 6 anos. Uma criança que morava muito distante, em Bahia, ia voltar para casa, tinha feito um anilho, um hidrópsia no olho, e estava evoluindo no olho do anilho, e a evolução franca, e fizemos, e engrossamos a córnea para tentar parar, e a paciente fez, mas não voltou mais, mas não teve, acredito, mas com 5 anos. Supongo que anestesia general o sedación, ¿cómo fue la...? Ela é geral, geral. Sedação é geral, Entubado. porque entubado, porque não é muito tempo, né? 1 hora. Aí fazemos sempre Dresden porque o efeito é mais garantido. Justo eso es lo que quería preguntar. Doctora, ¿usted a partir de qué edad? No, yo no considero que sea a partir de la edad, sino a partir de qué parámetros encuentras. Si yo encuentro que hay progresión o que tiene al debut un queratocono avanzado, ¿no? Mayor de 55, ya sé yo que ese niño va a evolucionar agresivamente. Entonces no me baso tanto en la edad, sino según los parámetros que encuentro. Y igual, ¿no? Porque es con general. Perfecto. Y bueno, yo preguntaría a partir de qué edad hacen anestesia general o depende mucho del niño, ¿no? Yo lo más chico que he hecho con una persona es de 13 años, como un adulto, y realmente me colaboró mejor que muchas personas mayores, ¿no? Entonces, ¿ustedes tienen algún criterio con la edad también para hacer general o depende mucho del niño, de cómo ustedes interactúan con él? Para indicar, depende, porque já tive paciente com síndrome de Down, que teoricamente é muito difícil, mas colaborou com melhor Colaboran que muy um bien, paciente sí, de 18 anos. de acuerdo. Então, é muito difícil. Muitos pacientes são, até com 25 anos, um paciente tive que sedar porque não colaborava. Então, é muito relativo. Perfecto. ¿Alguno de ustedes usa Galilei como un topógrafo, digamos, de rutina? ¿Tienen familiaridad con Galilei? Em um dos serviços que eu trabalho aqui, isso a gente começou a usar o Galilei agora, mas eu estou mais familiarizado com o Pentacam. Ok, porque hay una pregunta que dice que qué tan confiable es el índice de Kahneman-Arce y en los cuántos milímetros centrales se hace esa medición. Yo creo que eso es un poco de Galilei, ¿cierto? Yo personalmente no tengo experiencia con Galilei, me gusta mucho más Pentacam, lo uso más, y para tal caso el tomógrafo o topógrafo con el que sí he tratado de trabajar algún tiempo es con Sirius, que tiene una ventaja, ¿no? Que es que tiene nivel plácido y realmente eso para algunas cosas funciona bastante bien. Bien, creo que no hay más preguntas. No sé, doctor Brito, doctora Tarazona, alguna cosa antes de dar por concluida la charla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, especialmente, doctor Brito, usted por la hora ya. Muchas gracias por darnos su tiempo, porque haces tan tarde con nosotros. Hay muchísima información que compartir. Seguramente espero que nos volvamos a encontrar aquí, que nos dé otra charla. Tiene mucho por contar. Igual en su caso, doctora Tarazona. Muchísimas gracias. Igualmente agradecer a todos, a usted y al doctor Brito, muchas gracias. Muito obrigado, Ros. Graças, doutor Edmar. Foi enriquecedor para mim também. Aprendi muito com vocês. Vale, antes de dar por concluida la charla, solo quería indicarles que vamos a tener otra charla de algo que es interesante y desde ya lo invito, doctor Brito, porque vamos a hablar de cirugía de catarata bilateral, que es algo que en el mundo se está haciendo cada vez más. En la última charla que tuve con la doctora Tarazona, se me ocurrió decir que yo hacía cirugía de catarata bilateral y algunas personas dijeron que estaba mal, ¿no? Que eso no se hace, y es muy frecuente que algunas personas reaccionen de esa forma y estoy seguro que usted debe tener igual la idea de que no se debería hacer cirugía de catarata bilateral, por algo lo hacen ojo por ojo en crosslinking. Pero es interesante escuchar pues gente que ha hecho mucha cirugía de catarata bilateral. Vamos a estar con el doctor Oscar Asís, médico español que tiene más de 15.000 casos de cirugía de catarata bilateral, que nos cuente su experiencia por lo menos. También el doctor Luis Unino, que también tiene una experiencia bastante grande en cirugía de catarata bilateral inmediatamente secuencial, como está publicado. Y bueno, él va a ser el sábado 3 de abril, Semana Santa, así que bueno, desde ya invitados para que puedan estar y contarnos un poco también las experiencias que ustedes tienen.
por mi lado también muchísimas gracias a todos los que están hasta estas altas horas de la noche con nosotros y un gusto haber estado, realmente aprendí mucho también el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimado doctor Uribe, doctor Brito, doctora Tarazona, gracias por su participación. También agradecemos la participación de nuestros espectadores y nos reencontramos en un próximo evento. Que tengan una linda noche. Listo. Permiso. Chao. Gracias. Hasta luego. Até mais. Tchau.